Lucas tenía 18 años cuando su vida cambió por completo. Hasta ese momento, había crecido en un hogar que, aunque no era perfecto, le parecía estable. Su padre, Eduardo, era un hombre rígido que creía firmemente en la disciplina y la autosuficiencia. Su madre, Silvia, se mostraba más cálida en apariencia, pero su amor siempre parecía condicionado. Para ellos, Lucas no era más que una extensión de sus expectativas, alguien que debía cumplir con sus planes y ajustarse a sus reglas. El día que lo echaron de casa no hubo advertencias ni discusiones previas, solo una declaración fría e implacable. «Ya eres adulto, es hora de que aprendas a cuidarte solo», dijo su padre con voz firme. Lucas creyó que se trataba de un castigo temporal, una reacción exagerada a algún desacuerdo. Pero cuando vio sus maletas apiladas junto a la puerta, entendió que aquello iba en serio. «No tienes a dónde ir», balbuceó Lucas, sintiendo un nudo en la garganta. Su madre, con una sonrisa cínica, respondió: «Seguro que te las arreglarás. Nosotros lo hicimos». Esa fue su despedida. Sin dinero, sin un plan y con la sensación de que lo estaban desechando como si fuera un estorbo, Lucas salió por la puerta principal sabiendo que no había vuelta atrás. Durante las primeras semanas, se quedó en casa de amigos, durmiendo en sofás incómodos y agradeciendo cualquier ayuda que le ofrecieran. Pero esa red de apoyo tenía sus límites. Pronto se encontró durmiendo en su auto, bañándose en baños públicos y saltándose comidas para poder pagar el combustible que lo llevaba de un trabajo mal pagado a otro aún peor. La universidad, que alguna vez había considerado su camino hacia una mejor vida, quedó descartada. Sus padres ganaban demasiado dinero como para que él recibiera ayuda financiera, pero nunca se ofrecieron a costearle los estudios. Cada vez que intentó pedirles ayuda, su madre se limitaba a decirle que debía aprender a administrar mejor su dinero, mientras disfrutaba de su café caro en la casa en la que a Lucas ya no se le permitía poner un pie. Fueron años de lucha constante, de jornadas dobles y triples en empleos agotadores. Pero poco a poco, Lucas aprendió a valerse por sí mismo. Se aferró a cada pequeño logro: alquilar su primer apartamento, ahorrar para un auto decente, construir una vida propia con el sudor de su frente. No fue fácil, pero logró salir adelante sin mirar atrás. Lucas creía haber dejado ese capítulo atrás, hasta que una llamada inesperada lo devolvió de golpe a su pasado. Era Silvia, con un tono tan dulce que no parecía la misma mujer que lo había echado años atrás. «Hola, cariño», dijo con voz melosa, «tu padre y yo vendimos la casa, nos mudaremos contigo». Esas palabras hicieron que la rabia acumulada en el pecho de Lucas despertara de golpe. Los años posteriores a que Lucas fuera echado de su casa estuvieron llenos de dificultades. Trabajó incansablemente en empleos temporales, desde repartidor de comida hasta limpiador en un pequeño restaurante. A veces pasaban días enteros sin que probara un bocado decente, y más de una vez tuvo que elegir entre pagar el alquiler de una habitación diminuta o llenar el tanque de gasolina para poder llegar al trabajo. Sin embargo, no se rindió. Cada pequeña victoria, como reunir el dinero suficiente para un coche usado o conseguir un aumento, fue un recordatorio de que podía salir adelante sin la ayuda de nadie. Con el tiempo, Lucas logró conseguir un empleo estable en una empresa de logística. El sueldo no era enorme, pero le permitía vivir dignamente. Pudo alquilar un pequeño departamento, amueblarlo con lo básico y, por primera vez en años, sentirse en control de su vida. En ese espacio sencillo, con su propio techo y sus propias reglas, Lucas se permitió un suspiro de alivio. Por fin había encontrado paz. A pesar de su progreso, Lucas jamás olvidó cómo sus padres lo habían tratado. Intentó mantener el contacto con ellos durante sus primeros meses fuera de casa, pero cada intento era recibido con indiferencia o con palabras hirientes. Silvia, en particular, era implacable. ¿Sigues teniendo problemas para llegar a fin de mes? Quizás deberías aprender a manejar mejor el dinero, le decía con una sonrisa burlona. Fue entonces cuando Lucas entendió que no solo lo habían abandonado físicamente, sino que jamás se preocuparon por él. Así que decidió cortar el contacto por completo.
Los años pasaron y Lucas prosperó. Consiguió un mejor trabajo, logró ahorrar y finalmente pudo comprar una pequeña casa modesta, pero acogedora. Era su mayor logro, el símbolo de que había construido algo propio. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada, su madre. «Hola, cariño», dijo Silvia con un tono empalagoso que Lucas reconoció de inmediato como falso. «Tu padre y yo hemos vendido la casa, así que nos mudaremos contigo». Lucas apenas pudo contener la risa incrédula. «Estás bromeando, ¿verdad?», respondió con frialdad. Pero Silvia no se inmutó. «Oh, no seas dramático. Estaremos allí mañana, tienes mucho espacio». Al día siguiente, al regresar del trabajo, Lucas se encontró con sus padres sentados en el porche de su casa. Las maletas estaban a sus pies y ambos tenían una expresión de seguridad que lo hizo hervir de rabia. Antes de que pudiera hablar, la puerta de la casa se abrió, y fue Fernando, su abogado, quien salió a recibirlos. «¿Qué significa esto?», preguntó Eduardo con el ceño fruncido. Fernando se aclaró la garganta y habló con firmeza: «El señor Lucas me ha pedido que les informe que no tienen derecho a ingresar a esta propiedad. Si intentan entrar, se presentarán cargos por allanamiento». «¿Qué tontería es esta?». Silvia soltó una risa amarga. «Somos sus padres». «Y no son bienvenidos aquí», intervino Lucas. «No esta vez». La sonrisa de su madre se congeló en su rostro. «No lo harías», murmuró con incredulidad. «Inténtenlo», respondió Lucas, firme como nunca antes. La rabia en el rostro de sus padres fue solo el comienzo de lo que vendría. En los días siguientes, comenzaron a llamar a familiares y amigos para contar una versión distorsionada de la historia. Silvia sollozaba en sus llamadas, asegurando que Lucas los había abandonado sin compasión. «Estamos viviendo en un motel, no tenemos nada, y él ni siquiera nos abre la puerta», decía con voz temblorosa. Pronto, los mensajes de odio comenzaron a llegar al teléfono de Lucas. Primos que no veía desde hacía años lo acusaban de ser un desalmado. El acoso no terminó ahí. Unas noches más tarde, mientras revisaba su sistema de seguridad, Lucas vio algo alarmante: sus padres estaban en la puerta de su casa, acompañados de un cerrajero. Lucas activó el altavoz de la cámara y habló con voz firme. «Esta es propiedad privada. Váyanse ahora o llamaré a la policía». El cerrajero se detuvo en seco, confundido. Silvia trató de persuadirlo: «No le haga caso, esta es nuestra casa». Pero antes de que pudieran hacer algo más, apareció un auto patrulla. Los oficiales se acercaron rápidamente y, tras escuchar la versión de Lucas y ver la grabación del sistema de seguridad, arrestaron a Eduardo y Silvia por allanamiento. Pensó que ahí terminaría todo, pero no fue así. Semanas después, Lucas recibió una notificación legal: sus padres lo estaban demandando. Alegaban que, como sus progenitores, tenían derecho a residir en su hogar. «Es una locura», dijo Lucas al entregarle la carta a Fernando. «Sí, pero lo están haciendo para molestarte. Saben que no tiene ninguna base legal, pero esperan que te canses y cedas», explicó el abogado. «Pues que se preparen», murmuró Lucas con determinación. Las mentiras de Eduardo y Silvia alcanzaron un nuevo nivel cuando intentaron sabotear la carrera de Lucas. Comenzaron a difundir rumores de que su hijo tenía un historial de violencia doméstica. Sus padres, manipuladores como siempre, enviaron correos electrónicos anónimos y llamaron directamente a la empresa donde trabajaba Lucas. En cada mensaje, describían a su hijo como una persona violenta, inestable y peligrosa. El rumor pronto llegó a oídos del jefe de Lucas, quien lo llamó a su oficina con gesto serio. «Recibí esto hoy», dijo mientras reproducía un mensaje de voz. La voz de Silvia se escuchó clara y dramática: «Solo quería advertirle, mi hijo es una persona peligrosa, fue arrestado por agresión, tenga cuidado con él». Lucas sintió que la rabia le subía por el pecho, pero se obligó a mantener la calma. «¿De verdad cree que eso es cierto?», preguntó.
Su jefe negó con la cabeza. Lo investigué por mi cuenta. No hay nada en tus antecedentes, pero quiero que sepas que quien sea que esté detrás de esto, está decidido a arruinarte. Aquella noche, Lucas comprendió que sus padres no solo querían su casa, querían destruirlo por completo. Fue entonces cuando tomó una decisión: no iba a seguir jugando a la defensiva. Esta vez, se enfrentaría a ellos cara a cara. Envió un mensaje directo y claro: necesitamos hablar. Nos vemos en el restaurante de la Octava, en 1 hora. Si no van, presentaré cargos por el allanamiento y el sabotaje en mi trabajo. Sabía que no dejarían pasar la oportunidad de manipularlo en persona. El restaurante estaba casi vacío cuando llegó. Eduardo y Silvia ya lo esperaban en una mesa, con sus rostros tensos. Silvia tenía el cabello revuelto y miraba a todos lados, como si buscara una forma de controlar la situación. Eduardo, por su parte, apenas mantenía su típica expresión arrogante, ahora lucía cansado, acorralado. Lucas se sentó frente a ellos, con una frialdad que sorprendió incluso a sus padres. Muy bien, comenzó, acabemos con esto. Silvia se inclinó hacia él, con una sonrisa amarga. ¿Ahora sí quieres hablar? Después de todo lo que nos hiciste. Lucas rió brevemente, incrédulo. ¿Qué yo les hice? Ustedes intentaron destruir mi vida. Inventaron mentiras, intentaron que me despidieran, y la víctima son ustedes. ¿Qué se suponía que debíamos hacer?, intervino Eduardo. Nos abandonaste, somos tu familia. Lucas apretó los puños, pero se mantuvo firme. La familia no echa a su hijo a la calle sin un centavo. La familia no aparece años después exigiendo algo que no merece. Miró directamente a sus padres, con una determinación que no había sentido en años. Esto es lo que va a pasar: primero, retiran la demanda. Si insisten en seguir adelante, tengo suficientes pruebas para contrademandarlos, y créanme, no les va a gustar el resultado. ¿Y qué más?, preguntó Silvia, cruzándose de brazos. Segundo, continuó Lucas, dejan de hablar de mí. No se lo diré 2 veces. Si vuelvo a escuchar que están esparciendo mentiras sobre mí, les haré la vida imposible, legalmente. La expresión de Silvia se ensombreció. Y tercero. Lucas se inclinó sobre la mesa y dijo con voz firme: desaparecen de mi vida para siempre. Eso no lo dices en serio, murmuró Eduardo. Lucas sostuvo su mirada. Lo digo completamente en serio. Ya no les debo nada. En ese instante, Eduardo y Silvia comprendieron que ya no tenían control sobre su hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucas se sintió libre. Tras el tenso encuentro en el restaurante, Eduardo y Silvia finalmente aceptaron que no les quedaba otra opción. Retiraron la demanda y, aunque intentaron contactarlo unas cuantas veces más, Lucas se mantuvo firme, los bloqueó de su teléfono, redes sociales y cualquier medio por el cual pudieran acercarse. Su abogado también les envió una advertencia formal, dejando claro que cualquier nuevo intento de acoso resultaría en acciones legales inmediatas. A pesar de que la tormenta parecía haber terminado, las consecuencias no tardaron en llegar. Algunos familiares, manipulados por las mentiras de sus padres, comenzaron a criticarlo duramente. ¿Cómo puedes darle la espalda a tu propia familia?, le reclamó su tía en un mensaje. Tus padres te criaron, y ahora que te necesitan, les das la espalda. Eso es cruel. Lucas se sintió herido por esas palabras, pero también sabía que quienes realmente lo conocían entendían la verdad. Afortunadamente, Lucas no estaba solo. A lo largo de los años, había construido relaciones sólidas con personas que sí le habían apoyado en sus momentos más difíciles. Sus amigos, compañeros de trabajo e incluso su casero, quien en su momento le permitió retrasarse con la renta cuando más lo necesitaba, se convirtieron en su verdadera familia. Fueron ellos quienes celebraron con él cuando la demanda fue desestimada y quienes estuvieron a su lado cuando la presión emocional se hizo más fuerte. Con el tiempo, Lucas dejó de sentir rabia hacia sus padres.
No porque los perdonara, sino porque entendió que cargar con ese resentimiento solo le hacía daño a él. Habían tomado sus decisiones y él había tomado las suyas. La libertad que había ganado valía más que cualquier intento de reconciliación forzada. Una tarde, mientras compartía una comida con sus amigos, Lucas se permitió una sonrisa genuina. Comprendió que la verdadera familia no es aquella que te lo exige todo sin ofrecer nada a cambio, sino quienes están presentes en los momentos difíciles, quienes te valoran por quien eres y no por lo que pueden obtener de ti. Aquel día, Lucas sintió que por fin había encontrado su hogar, uno que no se medía en lazos de sangre, sino en cariño, respeto y apoyo mutuo. Y en ese momento, supo que no necesitaba nada más. Con el paso de los meses, la vida de Lucas comenzó a recuperar la calma. Aunque el eco de los problemas con sus padres aún resonaba en su mente, cada día se sentía más firme en su decisión. Ya no temía escuchar un golpe en la puerta ni recibir llamadas inesperadas. La sensación de estar en constante alerta fue desapareciendo poco a poco, permitiéndole enfocarse nuevamente en su trabajo, sus amigos y su bienestar personal. Sin embargo, no todo fue sencillo. Algunos conocidos que habían creído las mentiras de sus padres aún lo miraban con recelo. En una reunión familiar, un primo se acercó y, en tono sarcástico, le dijo: «Espero que algún día tus hijos no te abandonen como tú lo hiciste con tus padres». Lucas simplemente respiró hondo y se alejó. Aprendió que no valía la pena gastar energía en quienes se negaban a ver la verdad. En cambio, se concentró en reforzar los lazos con quienes sí lo apoyaron. Su grupo de amigos se convirtió en una fuente constante de fortaleza. Durante esas reuniones llenas de risas y confianza, Lucas comprendió que no estaba solo. Había personas que realmente se preocupaban por él, personas que lo habían ayudado sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras organizaba su sala, encontró una vieja fotografía familiar. En la imagen, él tenía unos 8 años y sonreía ampliamente junto a sus padres. Por un instante, sintió una punzada de nostalgia. No por las personas que eran ahora, sino por quienes habían sido alguna vez. Sus padres no siempre fueron personas manipuladoras y frías, hubo un tiempo en que realmente se sintió amado. Pero ese amor se había desvanecido con los años, reemplazado por egoísmo e intereses personales. Lucas se dio cuenta de que no podía aferrarse a la idea de una familia ideal que ya no existía. No podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir cómo seguir adelante. En lugar de vivir resentido, decidió enfocarse en lo que sí tenía, una vida que había construido por sí mismo, con personas que genuinamente lo querían. A medida que pasaron las semanas, la sensación de alivio se convirtió en gratitud. Lucas comenzó a valorar aún más cada pequeño gesto de sus amigos, las charlas improvisadas, las cenas compartidas y las palabras de aliento cuando más lo necesitaba. Esos momentos le demostraron que había encontrado algo mucho más valioso que una relación basada en el chantaje emocional, había encontrado una familia elegida, una que lo aceptaba y lo apoyaba sin condiciones. Con el tiempo, Lucas dejó de mirar hacia atrás. Los fantasmas del pasado perdieron fuerza, y cada día se sintió más ligero, más seguro de que había tomado la decisión correcta. Había cerrado una puerta, pero había abierto otra mucho más grande, la de una vida plena, libre y rodeada de personas que realmente lo amaban.